No. Ya, vamos a empezar, ¿cierto? ¿Cómo están? ¿Están como cabizbajas? ¿Cansados? ¿No? ¿Bien? Ya, sacando el cuaderno. El que está con su texto escolar, vamos a ver el texto. Ya. ¿En la casa cómo están? Vamos a empezar. Ya, estamos en trigonometría, ¿cierto? ¿Qué había que recordar en trigonometría? ¿Qué había que recordar acá? ¿Con qué estábamos trabajando? ¿En la casa se acuerdan algo, no? ¿Qué es lo que era la trigonometría? Habían dos cosas importantes que recordar acá. Pitágoras, muy bien, Beatriz. Ya, nos vamos a encontrar con aplicar Pitágoras. ¿Qué decía el teorema Pitágoras? Ya, algo de cateto con hipotenusa, ¿cierto? Ya, el teorema Pitágoras dice que cuando usted calcula... Bien, hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Todo al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, bueno, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al valor de la suma de cada cateto elevado a 2. ¿Ya? Y de ahí, ¿cierto? Podemos encontrar o la hipotenusa o el cateto. ¿Ya? ¿Qué más recordábamos? ¿Se acuerda de eso? Y yo le dije que tenía que aprendérselo. ¿Qué es lo que era el seno? Partido por la hipotenusa. ¿Qué es lo que es el coseno? Adyacente partido por la hipotenusa y la tangente, cateto opuesto, partido por cateto adyacente. Esas dos cosas me tengo que aprender como base para entender de qué se trata la trigonometría. En este caso, ¿cómo definimos nosotros la trigonometría? Es una relación entre lados de un triángulo según un ángulo determinado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo seno de alfa, sería ese cateto AC partido por AB, ¿cierto? Pero si yo acá en este mismo triángulo le coloco el ángulo beta, el seno de ese ángulo va a ser distinto. Si yo acá le coloco beta, acá supongamos que coloco otro ángulo, y le pregunto, ¿cuánto es el seno de beta? ¿Cuál es el cateto opuesto a él? El que está al frente. Este. ¿Y qué letras tiene este cateto? Este. Se ve, ¿cierto? Partido por la hipotenusa. Entonces, la relación que yo establezca tiene referencia a un ángulo, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de cateto opuesto, no es lo mismo, va a depender del ángulo. ¿Sí? Y el cateto adyacente también va a depender del ángulo, porque si yo le digo aquí, por ejemplo, coseno de beta, usted tiene que fijarse en beta, posicionarse acá, ¿y cuál es el cateto adyacente a él? El que está al ladito, pegadito a él. Sería ese, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces sería AC
partido por la hipotenusa. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, y eso trabajamos en la clase anterior, que era en el texto. Ya, también vimos esto de los ángulos notables, que todavía no lo vamos a trabajar, pero es importante entender cómo surgía. Y vamos ahora a resolver problemas de aplicación. ¿Esto lo hicimos en algún momento? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que era la rampla. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Si lo analizamos un poquitito. Había una figura que se formaba, ¿cierto? ¿Dónde usted ve un triángulo acá? ¿Rectángulo? ¿Lo ve? Si colocamos los datos, dice... Este habla de una normativa chilena de cómo se construyen las ramplas, ¿cierto? ¿Cierto? De acceso para gente que tiene problemas de caminar o anda en silla de ruedas. Entonces dice, la normativa chilena dice que la razón entre la altura y la distancia horizontal, o sea, acá yo puedo formar, ¿qué figura puedo formar? Ahí. ¿Qué figura formé? ¿La ven? ¿Qué figura es esa? Esta. Y yo marqué acá. Bien. Ahí miré un. Y con ese es el que yo voy a trabajar. ¿Cierto? ¿Ya? Y dice, aquí van a haber dos ángulos, pero tengo que ver con cuál trabajo. Vamos viendo con la primera. Identifica los datos del problema. Vamos a hacer el triangulito, lo vamos a hacer de nuevo, porque no importa que lo hayamos hecho antes, pero lo importante es entender un poquito. Ahí tenemos este dibujito, que es el que está acá, que me interesa. Este triangulito, yo lo puse acá. Ya. Dice, normativa chilena, la razón entre la altura y la distancia. ¿Cuál es la altura? ¿Este o este? Este, ¿cierto? Ya, esta sería la altura. Y esta sería la distancia, ¿cierto? Ya, dice que la razón entre ellas tiene que ser 0,12. Ya. El edificio se quiere construir una rampa para subir el desnivel de la entrada, cuya altura es 30. ¿Dónde voy a poner el 30? Acá, ¿cierto? 30 centímetros. Y este es el ángulo que yo estoy formando, ¿cierto? ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Datos del problema. La altura y la razón entre la altura y la distancia, 0,12. ¿Sí? Ya. Cuando digo la razón entre la altura y la distancia, es 30 partido por la distancia, me tiene que dar 0,12. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Ya. Si yo posicioné el ángulo aquí y quiero tomar una relación trigonométrica que me diga relaciona estos dos, ¿cuál es la relación trigonométrica que le sirve? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Qué estoy relacionando en el triángulo? Hipotenusa, catetos, ¿qué estoy relacionando? ¿Qué es lo que es la distancia y la altura? Catetos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante identificar. Bueno, decir que yo estoy aquí estableciendo una relación entre... Ya. ¿Y cuál de las razones trigonométricas que vimos anteriormente relaciona catetos? Solo catetos. Seno, coseno o tangente. Tangente, ¿cierto? ¿Qué dice la tangente? Bien, cateto opuesto partido por entonces mire, se entiende que yo estoy aplicando la razón trigonométrica acá y tengo que establecer cuáles de las tres me sirve en función de los datos que tengo. ¿Te entendés hasta ahí? Ya. Hasta ahí tenemos los datos. En la casa se entendió, porque era el problema que habíamos trabajado
la clase anterior. Ya. Entonces hicimos nosotros el esquema, que lo dibujamos anteriormente. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Por qué le puse 0,3 m y no 30 centímetros? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál debe ser la longitud de la base de dicha rampa? Y generalmente las longitudes me las dan en metros. ¿Ya? Entonces, este 0,3, ¿de dónde sale? Si tenía aquí que esto eran 30 centímetros. ¿Cómo transformo los 30 centímetros a metros? Tengo que dividir, porque voy de una chiquitita, que es centímetro, a una grande. Entonces tiene que preguntarse, ¿cuántos centímetros hay en un metro? 100, ¿cierto? Entonces, este número lo divido en y obtengo los metros. ¿Cuánto es 30 dividido en 100? Quito un 0, 3 dividido en 10, 0,3 aproximado. Porque da 0,33333. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que nos permitía calcular esto? Me dijeron tangente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces, ¿qué hago yo? Sé que la tangente es esto, porque acuérdense que el dibujito que teníamos acá, anterior, teníamos L y teníamos 0,3. ¿Sí? Entonces, la tangente de alfa es 0,3 partido en L, ¿cierto? En el largo que estoy buscando, o X si le quiere poner. Pero también sabe usted, ¿qué cosa? Que la razón, o sea, cuando yo divido estos dos, me tiene que dar 0,12, ¿cierto? Entonces aquí yo establecí una ecuación. ¿Cómo despejo el L? A ver. El L pasa multiplicando, ¿cierto? Y el 0,12, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces me queda 0,3 sobre 0,12. ¿Cuánto le da ese número? Toma la calculadora. A ver. Toma la calculadora y divida. Pregunto, ¿se entendió un poquito el problema? ¿Hay algo que no haya entendido? ¿Se entiende cuando yo trabajo con problema planteo? Tengo que buscar la solución del problema en función de lo que yo sé y cómo lo puedo aplicar. ¿Cuánto le da 0,3 dividido en 0,12? 2,5. Bien, pues. 2,5 metros, porque recuerde que la unidad era metros, ¿sí? Entonces, si analizamos, ¿cuál debe ser la longitud de la base? O sea, todo esto, ¿cuántos metros debe medir? 2,5 metros. ¿Sí? Ya. ¿En la casa alguna duda? ¿Consulta acá? ¿No? Ya. ¿Cambiamos? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, aquí ya lo habíamos hecho. Esto es lo importante, que es lo que vamos a trabajar hoy día. En trigonometría se puede aplicar para ángulos de elevación y ángulos de depresión. Si usted mira el dibujo de depresión, ¿qué quiere decir de depresión? Demos un ejemplo de ángulo de depresión. ¿Tiene algún ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo? En forma descendente, ¿cierto? ¿Sí? Y el ángulo de elevación ir hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo distinga el ejercicio como que el ángulo que estoy formando me dice que voy hacia abajo, es depresión. Y cuando yo hago mi dibujito y el ángulo va hacia arriba, es de elevación. En ambos, usted ve el triángulo rectángulo que me sirve. Por ejemplo, en el de en el de depresión, el triangulito que voy a formar es este.
Este puede ser. O también puede mirar ese de ahí. ¿Ya? Pero mira este. El ángulo de elevación, ahí está. Fíjese que en todo se trata de una línea horizontal, ¿cierto? ¿Sí? Y veo yo aquí. Entonces, acá, si usted fija, esto y esto son catetos, y esta es la. En cambio acá, cateto, cateto, y esta es la. Entonces la hipotenusa siempre va a ser hacia donde miro, ¿sí? Esa distancia. Ya, las razones trigonométricas junto con el teorema de Pitágoras, porque acá usted va a tener que relacionar el teorema de Pitágoras, nos permiten resolver problemas de este tipo. ¿Cómo vamos a resolver un problema de planteo? Siempre hay pasos que seguir y son los mismos. Primero, para cualquier problema, no importa el contexto que sea el contenido, usted identifica los datos que se entregan en el problema y pregunto qué debo encontrar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Segundo paso, siempre el tema mental. ¿Cómo represento la situación? ¿Qué dibujo me conviene hacer? ¿Cómo lo puedo visualizar de mejor forma? ¿Y dónde coloco los datos? Tercer paso, ver cómo aplico el teorema de Pitágoras y cuáles son las razones trigonométricas que me sirven acá. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuántas son las que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las razones trigonométricas? ¿Se acuerda? La misma al principio. ¿Cuáles son? Seno, coseno y tangente. ¿Ya? Entonces aquí y acá yo tengo que ver si debo aplicar seno, coseno o... Y luego respondo el problema. ¿Ya? En este paso de aquí para acá, yo tengo que ver, pensar siempre las unidades de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo que trabajar todo en centímetros, todo en metros. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad más conveniente según lo que me pregunten? Copie eso, por favor, en su cuaderno. ¿Ya? Que es importante. Ya. Cópielo ahí, lo que vea más relevante. Porque vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Es importante determinar cuál es el ángulo que me permite ver esta situación. Está muy chiquitito lo que escribí en rojo, ¿no? No menos la agrandamos. Ya. Aquí se forma esto sería ya. Acá sí, vaya, nomás. Ya. Entonces, importante en el paso 2, verificar las unidades de medición, que todas estén en el mismo, en la misma unidad, porque hay veces que los problemas me hablan de metro y centímetro, y ahí yo tengo que o dejar todo en metro o todo en centímetro. Y en el paso 3, cuando digo Pitágoras, el teorema, ahí en ese caso yo lo que podría pensar es identificar cateto e hipotenusa. ¿Ya? Mi mamá también es una cosita.
tiene que decirle a la inspectora. ¿Ya? Vaya. Ya. ¿Cuáles son qué es lo que es el seno? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que es el seno? En la casa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Qué es lo que es el coseno? Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto partido por adyacente. ¿Ya? No se me puede olvidar eso, porque lo voy a relacionar porque en las actividades que se van a plantear, debo dibujar un triángulo rectángulo que me permita ver o visualizar el ejercicio. ¿Ya? Seis. Hay una niña que fue... Sí. Seis. Ya. Ahí me avisan cuando pueda cambiar. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Ah, ya. Ya. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un ángulo de depresión o uno de elevación? A ver. Un ejemplo práctico. ¿Me ocurre?
Por ejemplo, cuando un avión hace el despegue, ¿de qué es lo que es? ¿Elevación o depresión? Elevación, ¿cierto? ¿Estoy viendo ahí? Ya, y de depresión, ¿cuál podría ser? Cuando va ascendiendo. Claro, o por ejemplo, si estoy arriba de un cerro y miro hacia abajo, ¿cierto? ¿Ya? No sé, disparo un proyectil, ¿sí? Cuando disparo un proyectil, ¿qué es? Elevación, ¿cierto? ¿Ya? Ahora que estamos en el 18, elevo un volantín y quiero ver la distancia, no sé, de mi vista al volantín. ¿Qué es lo que es? Elevación, ¿cierto? ¿Ya? Hay miles de ejemplos de elevación y depresión. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a esta. A ver, dice. Una viga apoyada en un muro forma un ángulo de 28 grados. ¿Ya? Entonces ahí forma un ángulo con la horizontal, ¿cierto? Ahí está el dibujito. El punto donde la viga toca en la pared está a 4 metros. Se necesita conocer el largo de la viga y la distancia entre el extremo inferior y la viga del muro. ¿Elevación o depresión? Ese ángulo. Elevación, ¿cierto? Porque está el ángulo como base y voy hacia arriba. Ya. Necesito conocer dos cosas. Largo de la viga. ¿Cuál es el largo de la viga? No, 4 metros es la altura, aquí. No, 28 es el ángulo. ¿Reconoce dónde está la viga? Esa es la viga. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ve el triángulo rectángulo acá? ¿Lo ve? ¿Ah? Ya, la viga, ¿qué es lo que vendría siendo de mi triángulo rectangular? ¿Pero qué? En mi triángulo rectángulo tengo el concepto de cateto y hipotenusa. Hipotenusa. Viene siendo una. Y luego dice, y la distancia entre el extremo inferior de la viga y el muro. Aquí está, ¿cierto? Lo otro que tengo que calcular. La distancia. ¿Y esa distancia qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Si miro en mi triángulo, cateto. ¿Cierto? Ya, vamos a la primera parte del problema. ¿Qué datos me entrega el problema? Ya. Aquí hemos dicho que esta era la viga, esta es la distancia. Ya. ¿Qué datos me entrega el problema? No, ¿qué datos? No, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué datos? ¿Qué es lo que son los 4 metros? ¿De quién? Del muro, ya. Primer dato, me dice que 4 metros es la altura, ¿cierto? Del muro cuando se apoya la viga. ¿Qué más me entrega? Me entrega un beta igual a 28 grados, ¿cierto? Me entrega y que ese ángulo dijimos que era de elevación, ¿ya? ¿Y cuáles se desconocen? Estos son los datos. ¿Y qué se desconoce? Claro, se desconoce la medida o longitud de la viga y la distancia entre la viga y el muro. ¿Sí? Identificamos que esto, si yo lo simulo en un triángulo rectángulo, correspondería a una hipotenusa y a este un cateto. Pero si yo lo miro con respecto al ángulo, ¿es cateto adyacente o cateto opuesto? Aquí está.
¿Qué tipo de cateto sería? ¿Adyacente u opuesto? ¿Sabe reconocer eso o no? Ya, el 4 también era cateto, ¿cierto? Para que sea opuesto, usted mira el ángulo y mira para el frente. Ese es el opuesto. Entonces, ¿cuál es el opuesto aquí? Eso, muy bien, ¿cierto? Porque mira para el frente. Y el otro cateto, entonces este es cateto opuesto, porque tengo que mirarlo con respecto al ángulo. Y este es... Ya, entonces te vendría siendo un... Y este vendría siendo el cateto. Importante definir con eso, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Quedó clarito eso? Cópielo. Recién lo copio. Ya, ¿entendió cómo identificar el cateto opuesto? ¿O no? ¿Sí? Opuesto, ¿qué significa opuesto? ¿Yo estoy opuesto a usted? Al frente. ¿Sí? Si usted mira para allá, mira para allá, ¿qué cosa es usted? ¿Ah? Póngase mirando para allá. ¿Quién está opuesto? Ya, eso. Al frente. ¿Ya? Y adyacente al ladito. O sea, si yo me coloco así, ¿cómo entendió? Adyacente. Pegadito. ¿Ya? ¿En la casa se entendió? Bien, me dijeron adyacente, hipotenusa, súper bien. Ya, cuando yo distingo los datos, ahí es importante que usted diga quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Ya. Entonces, aquí va a ocupar calculadora. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Vamos a ocupar, bueno, el que tiene el celular también tiene identidades trigonométricas. Usted se va a calculadora en el celular y lo pone horizontal. Incluso hay algunos que ni siquiera horizontal, lo tienen vertical. ¿Ya? ¿Tiene calculadora usted celular? ¿Ya? ¿Tiene celular? ¿Le aparece ahí horizontal, cero? ¿Tiene que aparecerle esto? Sí. Ah, ya. Súper bien. Ya. ¿Tiene celular? ¿No? ¿Ya? Entonces ahí cero. ¿Ya? ¿Tiene celular? ¿Calculadora? Sí, eso. Ya. ¿Entendí? Tiene un modelo horizontal. Sí. Ahí le van a aparecer 0%. ¿Ya? ¿Usted tiene? Ya. ¿Usted tiene celular? A ver, para buscar identidad trigonométrica. Ya, entonces los que tienen celular en la casa, no necesariamente una computadora científica, si lo pone horizontal, le aparece las identidades seno, coseno, tangente. O algunos le ponen modalidad científica. Ahí, ¿entienden que le aparece seno, coseno? Ya. Entonces, ¿estamos claros en la casa? ¿Pudo tener su calculadora ahí con seno, coseno, tangente? Ya, no necesito una calculadora científica, con el celular me basta. ¿Puedo cambiar o no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Todos cambiaron? Ya. Ya. ¿Cuál es el largo de la viga? ¿Cuál era la viga? Esta, ¿cierto? Es hipotenusa y esto dijimos que era... Ya. ¿Cuál de todas las identidades trigonométricas que tengo me relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Seno, coseno, tangente.
Aquí es donde tengo que aplicar. Lea lo que usted tenía antes, a lo mejor en el apunte. ¿Qué es lo que es seno? Vamos a recordar. Seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Me sirve esta entonces? Sí, ¿cierto? Porque relaciona lo que tengo aquí, hipotenusa y cateto opuesto. A su WhatsApp, yo parece que la tengo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿se lo mando al WhatsApp? Ya, gracias. Ya, entonces, usted tiene el ángulo, ¿cierto? Ya, entonces este seno, en realidad usted va a tener que calcular con la calculadora seno de 28, ¿sí? Igual, pero todavía no, espérenme, igual. ¿Cateto opuesto lo sabe usted? ¿Cuánto vale el cateto opuesto en mi dibujo? 4 metros, 4. Partido por la hipotenusa, ¿sabe la hipotenusa? No, ya. Tome la calculadora y calcule seno de 28. ¿Cómo lo hace? Pone seno, no sé si aparece sin o seno, paréntesis 28. ¿Ya? Sin el grado. ¿Cuánto le da seno de 28? ¿Uno calculó? ¿Pudo hacer? 0,47 le vamos a ver. Sí, 0,47. Ah, el mío, ¿verdad? 0, a ver, 0,2. 1944. La fecha de nacimiento ya. Entonces, ¿cuánto le dio? ¿No sé? A ver, no sé. Ponga seno, sí, de 28. Cierra para 28. Cierra para. ¡Ay! 0,469 y algo, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a decir que el seno es aproximadamente entonces 0,47. ¿Sí? Ya. Vamos a reemplazar. 0,47 es igual a 4 partido por hipotenusa. La hipotenusa pasa multiplicando y el 0,47 pasa dividiendo, ¿cierto? Y ahí vamos a despejar. Hipotenusa sería igual a dividir 4 con 0,47. Tome la calculadora y divida ese número. 4 dividido en 0,47. Lo voy a escribir más grande porque parece que de acá no lo ven. ¿Justo? Ya, 8,5, ¿cierto? Porque después del 5 viene un 1. 8,5 metros, porque la unidad era. Entonces, si yo coloco aquí, este trazo vale 8,5. Entonces, la respuesta, ¿qué sería? Que la viga son 8,5 metros. Pregunto, ¿entendió el problema? ¿Sí? ¿Qué es lo importante acá? Primero determinar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto adyacente. Y cuando yo pregunto algo en mi problema, ver esta relación que tengo acá, cuál es la identidad trigonométrica que me sirve. En este caso era seno. ¿Sí? Ya. En la casa, duda, consulta. ¿Alguna duda? Y la otra parte, entonces, la distancia, ¿cómo lo podría sacar? ¿Con qué identidad trigonométrica? ¿Cuál podría ser? Para la segunda pregunta, ¿con cuál? No, esta. La que me falta, esta. Esta línea. ¿Qué es
era esto? ¿Qué cateto era este? Adyacente. Y tengo la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la identidad trigonométrica que relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Esas se las tienen que aprender. ¿Cuál es la identidad trigonométrica que relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Coseno, ¿cierto? Entonces, mire, es súper importante aprenderse la identidad trigonométrica para poder dar solución al problema. ¿Puedo cambiar? ¿No? Ya. Entonces, trata de hacer el otro, pues. A ver, ¿cómo sería el otro? ¿Cómo se le ocurre hacer el otro? El otro ahora sería coseno es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿cierto? Ya. En su calculadora va a tener que, en vez de decir seno, coseno de 28. ¿Sí? Y lo reemplaza acá, donde está el 0,47. Pero aquí va a ir mi incógnita, y aquí ¿qué valor va a ir abajo mi hipotenusa? El 8,5. ¿Cierto? Ya, trata de hacerlo, a ver. ¿Lo entendió? No. ¿Entendió esto? ¿Sí? Ya, ¿entendió que ahora el segundo problema es calcular cateto adyacente? ¿Cuál es la relación trigonométrica que me permite ver cateto adyacente? Puedo hacerlo con la hipotenusa, o cateto adyacente, hacerlo con el cateto opuesto. En ese caso yo podría ocupar o coseno o tangente. Pero vamos a ver. ¿Puedo cambiar? Ya. Vamos a poner los valores. Este era 8,5, ¿cierto? Ya. Y este que me falta es cateto adyacente. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas que me relacionan cateto adyacente? Las que me relacionan cateto adyacente son dos. Es tangente, que tangente, ¿qué es lo que es? Cateto opuesto partido por hipotenusa, o también la otra que me relaciona al cateto adyacente es coseno, pero coseno es cateto adyacente, perdón, aquí esto me equivoqué, adyacente partido por hipotenusa, y el otro de arriba, que me equivoqué, perdón, es cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Ya? Vamos a hacerlo con las dos para que vea que con las dos me da el mismo número. Ya. Aquí tendría que decir tangente de 28, porque ese es el ángulo, ¿cierto? Ya. ¿El cateto opuesto lo tiene? Sí, po. Este recuerda que era el cateto y este la hipotenusa. Entonces dice, esto es lo mismo que 4, pero el cateto adyacente no lo tengo. ¿Sí? Ya. Tome la calculadora y ponga tangente de 28. ¿Cuánto es tangente de 28? En la casa. ¿Cuánto le da tangente de 28? No, esa es tangente de la Cero, a ver. Tangente de 28. Ya, 0,28 negativo. Ya. Entonces, ahí no da negativo, lo vamos a poner positivo. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Veamos acá, hagamos esta, donde nos da un valor positivo, porque los valores negativos después los vamos a convertir. ¿Qué es lo que es coseno de 28? Eso es igual a cateto adyacente, que no lo tengo,
partido por la hipotenusa, que es 8,5. ¿Cuánto es coseno de 28? Entonces va a quedar con la unidad de valor positivo. Pero da negativo. ¿También da negativo? Ah, ya. Entonces lo vamos a dejar ahí positivo. 0,96. Ya. Vamos así. 0,96 por 8,5 es igual al cateto. ¿Se entiende por qué es por 8,5? Ya. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da? Por 8,16 metros. Entonces va a medir, eso va a medir 0,96 por 8,5. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Copie. Y vamos a hacer el otro. Ya, copié. Ya. Era 8,18 más o menos. Ya, pero no importa, lo dejamos ahí. Ya. ¿Está claro hasta ahí? Ya. ¿Cambiamos? ¿No? Ya. Vamos acá. Dos objetos separados por 20 metros se encuentran en la misma dirección respecto a una base de la torre. ¿Se lo puede imaginar el dibujo, no? Haz una torre. ¿Sí? Ya. Hago una torre. Parece que vamos a llegar hasta acá nada más. Ya. Hago la torre. Dice, dos objetos separados por 20 metros se encuentran a la misma dirección, en la misma dirección con respecto de la base de una torre. El más cercano a ella está a 17,5. ¿Cuáles son los ángulos de depresión desde la torre si mide 10 metros? Ya. ¿Puede ser el dibujo, no? Se lo puede imaginar. A ver, ¿qué se imagina? Trata de hacer el dibujo. Lo que piense. ¿Cómo lo piensa? A ver, haga el dibujo y vamos a ver. ¿Qué significa que estén en la misma dirección? ¿Dónde voy a poner los objetos? Uno para la derecha y otro para la izquierda de la torre, o los dos para el mismo lado. Los dos para el mismo lado. ¿Cierto? Ya. Y luego dice que
los objetos están separados por 20 metros. O sea, anotó uno, anotó el otro, y la separación de ellos es 20 metros, ¿cierto? Ya. Entonces, no sé, aquí está el objeto 1, no sé, le voy a poner un cuadradito, y el objeto 2, un círculo, ¿sí? Dice que están separados 20 metros. ¿Dónde coloco los 20 metros? Entre la torre y el cuadrado, entre el cuadrado y el círculo. Aquí van los... ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Luego dice que el más cercano está a 17,5 de la torre. O sea, esta distancia, ¿cuánto es? 17,5. Vamos a dibujar triangulitos. Aquí hay uno. Ahí usted lo dibuja más bonito, sí. Entonces hay dos triángulos rectángulos. Un ángulo y otro ángulo. ¿Cierto? Ya. Pero dice ángulos de depresión. Ah, yo lo que dibujé es de LA. Entonces, eliminamos eso. Eliminamos eso que está ahí. Y lo vamos a dibujar con color. Ya. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué otro dato me falta poner en medida? Todavía no lo coloco. ¿Hay un dato más? 10 metros mide la torre. ¿Sí? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Vamos a dibujar con color el ángulo de presión. Y ahora los triangulitos van a estar en otro lado. Ya. De este primer objeto ahí, yo voy a dibujar, bueno, de derechito. Voy a dibujar ahí. Uy, estoy medio chueca ahí. Ya. Ahí tengo yo un triangulito. ¿Sí? ¿Ya? Este ángulo de depresión, ¿de qué es lo que es? ¿Del triángulo grande o del triángulo chico? Mire, del grande, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es de este objeto. ¿Sí? Entonces aquí iría, este sería el ángulo, pero del círculo. ¿Sí? Entonces acá, esta distancia es la misma que está abajo. ¿Cuánto es esa distancia? 37, y este vale 10 metros. ¿Sí? Y si usted hace de este, tendría que hacer un dibujito acá, que yo lo voy a hacer en verde. Ahí. ¿Sí? Y va a ser todo este ángulo. ¿Sí? Y ese va a ser el beta. Y esto sigue siendo 10, pero esta distancia es 17,5. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Que lo vamos a dejar de vuelta a las vacaciones. Se forman dos triángulos, ¿cierto? Y ahí ver si relaciono seno, coseno o tangente. Ya, quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Los niños que están en la casa, cuídense, que puedan hacer las actividades y que tengan felices vacaciones. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. No se vayan los de la